Hola amigos y amigas, me llamo Leonel Arón y este es mi video en el que hablaré sobre administrar los recursos de una red. Comenzamos. Identificar los recursos de una red. Los recursos son las aplicaciones, herramientas, dispositivos, periféricos y capacidades con las que cuenta una computadora. Por ejemplo, los recursos informáticos de capacidad pueden ser la memoria, la capacidad de almacenamiento e incluso la CPU con la que cuenta una computadora. Desde el punto de vista de las redes de computadoras, para compartir recursos informáticos implica configurar una red de tal manera que las computadoras que la constituyen pueden utilizar recursos de las restantes computadoras empleando la red como medio de comunicación. Pueden compartirse de todo tipo de recursos. Los más habituales suelen ser impresoras, discos rígidos y acceso a Internet. Para poder acceder a recursos de otros equipos, hay que compartirlos primero, ya sea un disco duro, una carpeta o una impresora. Un recurso libre es la capacidad de un recurso con la que cuenta una computadora en un determinado momento. Efectivamente, los recursos de la red son todas las cosas que las computadoras integrantes de la red comparten para ser usadas por el resto. Algunos ejemplos son impresoras, escáner y otros periféricos, archivos, carpetas o discos completos. Servicios como cuando una comparte la conexión a Internet y todo aquello de una computadora posee y puede beneficiar a las demás. Una red de computadoras consta tanto de hardware como software. En el hardware se incluyen estaciones de trabajo, servidores, tarjeta de interfaz de red, cableado y equipos de conectividad. En el software se encuentra el sistema operativo de Network Operating System (NOS). Generar cuentas y grupos de usuario. Cuentas de usuarios. Usuarios y grupos locales se encuentra en administración de equipos, un conjunto de herramientas administrativas que puede utilizar para administrar un único equipo local o remoto. Puede utilizar usuarios y grupos locales para proteger y administrar las cuentas de usuario y los grupos almacenados de forma local en el equipo. A cada cuenta de usuario o grupo local se le puede asignar permisos y derechos en un equipo determinado y solo para ese equipo. Usuarios y grupos locales le permite limitar la capacidad de los usuarios y los grupos para llevar a cabo determinadas acciones mediante la asignación de derechos y permisos. Un derecho autoriza a un usuario a realizar ciertas acciones en un equipo, como efectuar copias de seguridad de archivos y carpetas o apagar un equipo. Un permiso es una regla asociada con un objeto, normalmente un archivo, carpeta o impresora, que regula los usuarios que pueden tener acceso al objeto y de qué manera. Cuenta de administrador. La cuenta de administrador tiene control total en el servidor y puede asignar derechos de usuario y permisos de control de acceso a los usuarios según sea necesario. Solo debe utilizar esta cuenta para las tareas que requieran credenciales administrativas. La cuenta de administrador nunca se puede eliminar ni quitar del grupo administradores, pero es posible cambiarle el nombre o deshabilitarla. Es la que se utiliza al configurar por primera vez el servidor. Cuenta invitado. La cuenta invitado solo la utilizan los usuarios que no poseen una cuenta real en el equipo. Un usuario con una cuenta deshabilitada pero no eliminada también puede utilizar la cuenta invitado. La cuenta invitado no requiere ninguna contraseña. Puede asignar derechos y permisos para la cuenta invitado de la misma forma que para cualquier cuenta de usuario. Grupos. El entorno de red de Windows NT define grupos para organizar usuarios que tienen requisitos de recursos en una unidad para facilitar el proceso de conceder los derechos adecuados y permisos de recurso o de trabajo similares. Cuando se definen grupos, un administrador solo tiene que tomar una acción de un derecho
o el permiso a un grupo para conceder ese derecho o permiso a todos los miembros presentes y futuros de ese grupo. Grupos locales. El administrador de un usuario representa los grupos locales con un gráfico de dos caras impuestas sobre un equipo. Un grupo local es local para el sistema de seguridad en el que crea un grupo local creado en una estación de trabajo de grupo de trabajo de Windows NT. Está disponible solo en la estación de trabajo en la que se ha creado. Un grupo local creado en un controlador de dominio está disponible en todos los controladores de dominio. Un grupo local es una estación de trabajo de Windows. Puede contener cuentas de usuario creadas en estación de trabajo. Los usuarios y grupos globales de dominio de la estación de trabajo y usuarios y grupos desde dominios de confianza, dominio de la estación de trabajo. Grupos globales. El administrador de usuarios representa los grupos globales con un gráfico de dos caras, impuestas a través de un globo. Grupos globales contienen cuentas de usuario de un dominio agrupadas como un nombre de grupo. Un grupo global no puede contener otro grupo global o un grupo local. Los grupos globales predeterminados en Advanced Server son los administradores de dominio y los grupos de usuario de dominio. Una estación de trabajo Windows NT no define los grupos globales de predeterminado. Sin embargo, puesto que un grupo global puede ser un miembro de un grupo local definido en una estación de trabajo Windows NT puede contener un grupo global de dominio. Un grupo local también puede contener un grupo global de otro dominio pasando a través de relaciones de confianza. Grupos locales no pueden recorrer las relaciones de confianza. Establecer niveles de seguridad. Seguridad en una red. La seguridad en los equipos conectados en red y de los datos que almacenan y comparten es un hecho muy importante en la interconexión de equipos. La seguridad es bastante más que evitar accesos no autorizados a los equipos y a sus datos. Incluye el mantenimiento de entorno físico apropiado que permite un funcionamiento correcto de la red. Las tecnologías de seguridad de redes protegen su red contra el robo y el uso incorrecto de la información confidencial y ofrece protección contra ataques maliciosos de virus y gusanos de Internet. Sin ninguna seguridad de la red, su compañía se enfrenta a intrusiones no autorizadas, periodos de inactividad de la red, interrupción de servicio, incumplimiento de las normas e incluso acciones legales. La seguridad de los datos no siempre se implementa de forma apropiada, precisamente por la seriedad de estas amenazas. La tarea del administrador es asegurar que la red se mantenga fiable y segura. Nivel de seguridad. La magnitud y el nivel requerido de seguridad en un sistema de red depende del tipo de entorno en el que se trabaja la red. Para alcanzar un nivel alto de seguridad en una red, se requiere establecer un conjunto de reglas, regulaciones y políticas que no dejan nada al azar. El primer paso para garantizar la seguridad de los datos es implementar las políticas que establecen los matices de la seguridad y ayudan al administrador y a los usuarios a actuar cuando se producen modificaciones esperadas como no planificadas en el desarrollo de la red. Seguridad del cableado. El medio de cobre, como puede ser un cable coaxial, la información transportada en estas señales se puede monitorizar con dispositivos electrónicos de escucha. Además, se puede intervenir el cable de cobre pudiendo robar la información que transmite en el cable original. Solo el personal autorizado debería tener acceso al cable que transporta datos sensibles. Una planificación apropiada puede garantizar que el cable sea inaccesible al personal no autorizado. Por ejemplo, el cable puede instalarse dentro de la estructura del edificio, a través del techo, paredes y falsos techos. Permisos de acceso. La seguridad basada en los permisos de acceso implica la asignación de ciertos derechos usuario por usuario. Un usuario escribe una contraseña cuando entra en la red. El servidor valida esta combinación de contraseña y nombre de usuario y la utiliza para asignar o denegar el acceso a los recursos compartidos.
comprobando el acceso al recurso en una base de datos de accesos de usuarios en el servidor. La seguridad de los permisos de acceso proporciona un alto nivel de control sobre los derechos de acceso. La seguridad a nivel del usuario es el modelo preferido en las grandes organizaciones, puesto que se trata de la seguridad más completa y permite determinar varios niveles de seguridad. Asignar derechos y atributos a usuarios y grupos. Se pueden asignar derechos ampliados para grupos de usuarios y usuarios individuales. En este punto puede distinguirse entre directorios y archivos ejecutables y no ejecutables. Pueden conceder los derechos para archivos y directorios de las particiones NTFS. Además de estas configuraciones, con las opciones acceso restringido a archivo y acceso restringido a directorio, se accede a un cuadro de diálogo más amplio en el que se puede asignar individualmente todos los atributos. Permisos y derechos. Al compartir una unidad para un determinado grupo de usuarios, Windows NT otorga una serie de permisos predeterminados. Pasos a seguir para asignar derechos a un usuario o grupo de usuarios. 1. Abrir el administrador de usuarios para dominios. 2. En el menú Directivas seleccionamos la opción Derechos de usuario. 3. En la ventana Plan de derechos de usuario seleccionaremos los distintos derechos de la lista desplegable Derecho y se los concederemos a los usuarios que hayamos determinado. 4. Hacer clic en el botón Aceptar. Auditar. En las redes cliente-servidor modernos se pueden compartir como recursos los datos y periféricos. Al compartir estos recursos se producen lagunas de seguridad que hacen estas redes vulnerables al acceso de terceros. Lagunas de seguridad. Para que los administradores del sistema puedan controlar qué datos del servidor se administran también localmente en el cliente, es necesario controlar el acceso a los recursos compartidos. Para auditar un recurso se utiliza el botón Auditoría de la ficha Seguridad. Define en primer lugar qué grupo de usuarios se debe vigilar y a continuación qué acciones se deben registrar en el archivo de registro. Posesión de un recurso. Los propietarios de un archivo tienen derecho de acceso exclusivo al mismo y solo ellos pueden ver, modificar, borrar o imprimir ese archivo o cualquier otro recurso que posean. Incluso los administradores del sistema deben permanecer al margen. Compartir recursos en la red. Partimos de que los PCs que van a formar parte de la red ya están conectados entre sí y se han configurado los parámetros del TCP, IP, etc. Si esto no se ha realizado, aún puedes hacerlo siguiendo estas instrucciones. Lo primero que hay que comprobar es que estén instalados tanto el cliente para redes de Microsoft como el servicio compartir archivos e impresoras para redes Microsoft. Para ver esto, en el caso de Windows 98, hemos de ir al entorno de red, clic derecho y propiedades, pestaña configuración. En el caso de Windows 2000 y Windows XP, hemos de ir a la conexión de área local, clic derecho y seleccionar propiedades, aunque en principio en estos SO se agregan automáticamente cuando se instala una tarjeta de red en el equipo. En caso de que no estén presentes, pulsamos el botón Agregar, seleccionamos uno de ellos y seguimos las instrucciones para terminar de configurarlo. Luego hacemos lo propio con el otro. Configurar el grupo de trabajo. Para poder ver y compartir recursos con los otros PCs de la red, debemos de asegurarnos de que todos estén dentro del mismo grupo de trabajo. Para configurar esto haremos lo siguiente. En Windows 98 vamos al entorno de red, clic derecho y seleccionamos propiedades. Ahora vamos a la pestaña Identificación y ahí encontramos tres apartados a rellenar.
En el primero ponemos el nombre del equipo, que es el nombre con el que veremos el equipo en la red. El segundo apartado es el grupo de trabajo y el tercero es opcional y se puede poner cualquier cosa. En el caso de Windows 2000 y Windows XP vamos a Mi PC, clic derecho y Propiedades. En la pestaña Identificación de red, botón Propiedades y ahora ponemos un nombre al equipo y abajo del todo se marca la casilla Grupo de Trabajo y se rellena el nombre del mismo. Recuerden hacer este procedimiento para cada PC de la red con el que quieras compartir recursos de tal forma que cada uno tenga nombre de equipo propio y distinto de los demás y que todos estén dentro del mismo grupo de trabajo. Compartir una carpeta. Para compartir una carpeta nos situamos sobre la carpeta que deseamos compartir. Hacemos clic derecho y le damos a Propiedades. Ahora debe aparecernos la pestaña Compartir a la cual nos dirigimos. Ahora solo hay que marcar la casilla Compartir esta carpeta y ponerle un nombre al recurso compartido. Si todo ha ido bien, ahora debajo de la carpeta compartida aparecerá una mano azul. Compartir una unidad de disco duro. En el caso de Windows 98 se hace exactamente igual que para compartir una carpeta como se ha explicado en el apartado anterior. En el caso de Windows 2000 y Windows XP es un poquito diferente. Primero vamos a Mi PC, luego botón derecho sobre el disco duro que deseamos compartir, luego Propiedades y luego pestaña Compartir. Ahora, lo que aparece por defecto es compartir esta carpeta y debajo pone recurso compartido CS. Para otra unidad distinta de C, pondrá la letra de la unidad antes del símbolo S. Vamos abajo del todo y pinchamos sobre Nuevo recurso compartido. Le ponemos un nombre y aceptamos. Ahora nos dirigimos a donde pone recurso compartido CS. Desplegamos el menú y seleccionamos el nombre que le hemos dado anteriormente al recurso compartido. Le damos a aceptar a todo y ahora debe aparecernos el disco duro en Mi PC con la mano azul debajo. Para compartir cualquier otro tipo de unidad es el mismo proceso que para compartir una carpeta. Compartir e instalar una impresora en red. Para compartir una impresora, el procedimiento es el mismo que se ha seguido para compartir una carpeta, pero sobre la impresora ya instalada en el PC al que está conectada físicamente. Es decir, sobre la impresora, clic derecho, vamos a la pestaña Compartir y le ponemos un nombre al recurso. En el caso de que vaya a usarse una impresora en red desde equipo cuyo SO sea Windows 95 o Windows 98, al compartirla hay que ponerle un nombre corto, Epson HP o similar, porque si no, estos SO no van a ser capaces de reconocer la impresora como recurso compartido. Ahora la impresora aparece como siempre con la mano azul por debajo, indicándonos que es un recurso de red compartido y será visible desde cualquier PC de la red. Monitorear la red. Una red es un conjunto de dispositivos que están acoplados y pueden conversar entre sí a través de un canal definido. La conversación entre ellos sería más de datos entre diversos usuarios o comandos en el medio de diferentes dispositivos o nodos en toda la red. Esto puede incluir computadoras, dispositivos móviles y de salida, elementos de administración, dispositivos de conmutación y enrutamiento. Llegar al monitoreo de red es un término que se usa ampliamente en toda la industria de TI. Monitorización de la red en realidad es un proceso de TI crucial donde todos los elementos de la red se monitorean en función del rendimiento
y se les realiza un seguimiento constante para manejar y optimizar su accesibilidad. ¿Por qué es importante monitorear las redes? Una red es el corazón de una infraestructura de TI. Cuando una red se queda corta, el flujo de información que necesitan las aplicaciones y las operaciones comerciales se detiene. A los administradores de red se les pide constantemente que agreguen nuevos usuarios y aplicaciones basadas en tecnología a las redes de la compañía. Estas alteraciones pueden afectar su capacidad para proporcionar un rendimiento de red confiable y predecible. El personal de TI y los administradores de red están presionados para encontrar las causas del problema antes de que afecte a los usuarios, la tecnología y las aplicaciones comerciales. Esto es más desafiante con problemas de rendimiento rotos que son difíciles de replicar y analizar. La evaluación de problemas de rendimiento ayuda a los equipos de TI a localizar problemas en las etapas preliminares. Eficaz sistema de monitoreo de red ayuda a prevenir fallas en la red o tiempo de inactividad. Con el tiempo, el monitoreo de la red ha evolucionado drásticamente, lo que ha llevado a un nivel avanzado, sistema de monitoreo de red, automatización. Además, hay una introducción a múltiples formas de rastrear sistemas y servidores, alertando a los interesados. La industria ha presentado nuevas formas modernizadas de conectarse a través de tecnologías como usuarios remotos, dispositivos móviles, inalámbricos, en la nube, IoT, VPN y mucho más a seguir. Además, el monitoreo de la red se ha vuelto esencial para monitorear las redes más superiores como LAN, MPLS, VoIP, WAN, etc. Gestor de consola y gráficos. Una de las características de GNU Linux y de los sistemas Unix en general es la separación entre la interfaz gráfico y el sistema operativo. Esto tiene varias ventajas. Una es que un fallo en el sistema gráfico no nos obliga a reiniciar el ordenador, como ocurre, por ejemplo, en Windows. Otra es que el aspecto y funcionamiento del sistema gráfico puede ser gestionado por diferentes programas, lo cual nos va a proporcionar diversos tipos de interfaz gráfico. X Windows System. La base de todo nuestro sistema gráfico es el sistema de ventanas X, o X Windows System, también conocido como X Windows o simplemente X. Sin embargo, por sí solo X no nos ofrece un interfaz gráfico. Para ello necesitamos un gestor de ventanas. Los gestores de ventanas son los programas encargados de dibujar y controlar el funcionamiento de las ventanas. Evidentemente, para movernos en un entorno gráfico necesitamos algo más que ventanas. Por ello, en su momento aparecieron gestores de ventanas que ofrecían una serie de funciones adicionales. Añadían elementos como sistemas de menús, barras de tareas, etc. A continuación veremos algunos ejemplos. KDE tiene un aspecto visual atractivo. Ofrece todas las opciones que puedas necesitar. Resulta fácil aprender a usuarios si viene de Windows y las aplicaciones que incluyen son todas muy completas. En su contra es muy pesado, consume una gran cantidad de recursos de ordenador y ofrece más opciones de las que realmente necesitamos, por lo que a veces resulta confuso. Gnome, o GNOME, tiene su filosofía de hacer un entorno de escritorio sencillo, que ofrezca al usuario solo lo que realmente necesita, eliminando opciones superfluas. En su contra, es tan pesado y lento como KDE. El sistema de menús es bastante confuso
y a pesar de su filosofía se está volviendo cada vez más complejo. XFCE hace suya la filosofía de Genome, de desarrollar un escritorio sencillo, e intenta llevarla hasta sus últimas consecuencias. Es más ligero que Genome o KDE. Su característica más llamativa es el uso de un dock en la parte inferior de la pantalla, desde el que lanzar los programas. Window Maker. Window Maker no es un entorno de escritorio, sino un gestor de ventanas. Un gestor de ventanas con un aspecto gráfico muy particular. Es muy ligero y consume muy pocos recursos. Dispone de un programa de configuración que permite ajustar tanto su comportamiento como su aspecto a nuestros gustos y necesidades. En su contra, requiere de un periodo de aprendizaje dado a su particular interfaz gráfico, que en algunos detalles puede parecer anticuado y sobre todo que no es un entorno de escritorio, por lo que echamos en falta muchas cosas. Hacer mantenimiento a la red. ¿Cuál es la importancia de hacerle el mantenimiento a nuestra red? Es importante cada cierto tiempo hacer mantenimiento a nuestra red para que tenga un buen funcionamiento y no haya errores, ya que si no se hace el mantenimiento puede caerse la red o hacer que un simple problema se convierta en un gran problema para nuestra red. Para hacer un mantenimiento tenemos que hacer lo siguiente. Primero, verificar la conectividad. Tienes que verificar que el cable esté en buenas condiciones, que tenga continuidad, es decir, que no esté roto y transmita sin problemas. Para esto se utilizan equipos probadores de cableado que prueban la continuidad, la atenuación y la impedancia. 2. Verificar que tanto los jacks como los plugs no tengan falsos contactos, es decir, que estén bien ponchados. 3. Verificar que los equipos de comunicación estén funcionando correctamente, switch, hubs, routers, etc. 4. Verificar el correcto funcionamiento de las tarjetas de red utilizadas tanto en los servidores como en las estaciones de trabajo. 5. Verificar que las colisiones se encuentren en un nivel despreciable. Para esto se utilizan herramientas de software tales como el Sniper Pro o el Network Inspector. 6. Verificar que no se tengan servicios y protocolos innecesarios que puedan generar tráfico en la red. 7. Verificar la correcta configuración de recursos y servicios de red, impresoras, servidores, carpetas compartidas, servicios remotos, etc. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, te invito a que le des a like y que lo compartas. También te invito a que te suscribas y que dejes en la caja de comentarios tu opinión sobre el tema y que me hagas saber si me faltó algún tema importante por tocar en el video. Yo soy Leonel Aarón y me despido.